Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana por la bendición y la misericordia que Él tiene con nosotros, al una vez más permitirnos estar aquí con ustedes, transmitiendo su programa Pan de Vida a través de esta plataforma social de YouTube y de Facebook, porque son dos plataformas que estamos utilizando. A la vez agradecerle a cada uno de ustedes por la bendición que tenemos de que están siempre escribiéndonos, ¿verdad? Y también que están compartiendo los mensajes de nuestro Señor Jesucristo, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. También, hermanos, decirles que nosotros pues estamos transmitiendo así, en línea nada más, ¿verdad? No va a encontrar un edificio físico. Lo estamos haciendo desde aquí de la ciudad de Los Ángeles, en el condado desde el estado de California, en el condado de Los Ángeles, y estamos en la ciudad de Norwell, ¿verdad? Si usted un día los quiere visitar, pues aquí estamos, ¿verdad? Nada más usted se comunica conmigo y yo le puedo dar la dirección para que usted pues pueda estar con nosotros. Si le parecen las enseñanzas que estamos llevando adelante, ¿verdad? Y podernos gozar en la presencia del Señor. Damos gracias a Dios por eso. Bien, vamos a darle lectura a la palabra del Señor que en esta oportunidad vamos a llevar, ya que eso es, hermano, apremiante, ¿verdad? Usted sabe, el tiempo se va rapidito, ¿verdad? Hoy estamos con un tiempo bien corrido aquí en Estados Unidos, hacen un cambio de hora y ahora las horas pues van corriendo más rápidamente. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios, yo ya la tengo aquí abierta en el libro de Apocalipsis y vamos a buscar el capítulo número 7. Capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Nectalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Gloria al Señor. Hasta allí dejamos la lectura. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites una vez más poder, Señor, presentar tu palabra delante de ti, Señor, y delante de aquellos que van a escuchar, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú seas el que tomes control en este momento, Señor, y que nos des de tu sabiduría, Padre, de tu entendimiento, para poder así, Señor, desarrollar este tema, Señor, de la mejor manera posible, Padre. Ya que son verdades que están aquí escatológicamente, Señor, y que se necesita, Padre mío, tener un verdadero discernimiento, Padre, que provenga de ti, Señor, para no decir cosas que pues no sean lo que tú quieras, lo que tú nos hayas dicho aquí en tu palabra. Te pido que nos ayudes y que esta palabra, Señor, lleve esa bendición para aquellos corazones que no te conocen, para que ellos también se les pueda abrir el entendimiento y así poder llegar a alcanzar la misericordia que tú has ofrecido por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Padre, en esta mañana y te pido que nos acompañes tú, Señor,
para que esta meditación sea de bendición para mi vida y para la vida de todos aquellos que van a escucharla. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar siempre con el relato, el desarrollo que venimos llevando del libro de Apocalipsis. Y ahora nos toca y nos corresponde comenzar en el capítulo 7, desarrollar el tema que acabamos de leer. Recordemos que anteriormente habíamos venido hablando de el sexto sello, que fue el sello que trajo todo el cataclismo que ahí estaba descrito. Los terremotos, ¿verdad? El oscurecimiento del sol, la luna convirtiéndose en sangre. Y cómo pudimos ver cómo los poderosos de la tierra, los ricos, ¿verdad? Todo esclavo, todo siervo, todo libre, dice que tenían temor. Y que ante ese temor que ellos sentían, ellos pedían a las rocas, a las montañas, que los ocultaran de aquel que estaba sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ellos pedían eso. Se escondieron, dice muchos, en cuevas y a la misma vez pedían que mejor esas montañas cayeran sobre ellos. Tenían temor. Pero este temor, hermanos, les vino a estas personas porque ellos no eran cristianos. Ellos no eran cristianos. Por eso es que ellos pedían eso. Nosotros como cristianos, hermanos, nosotros vamos a estar contentos, alegres, felices, porque la hora de su juicio del Señor ha llegado. El día de la redención de la iglesia ha llegado. Porque esos acontecimientos que van a comenzarse a dar es ya el inicio, hermano, de lo que vamos a conocer, lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Entonces aquí se nos hace una gran pregunta cuando terminaban ese versículo 6, el sello, número 6, en el capítulo 6. Y dice, la pregunta que hacía era, ¿quién podrá estar en pie? Dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Con eso terminó ese capítulo 6. Pero aquí vamos a ver que sí hay algunos que sí se mantuvieron en pie. Y ellos fueron los siervos del Señor. Por eso es que le decía que los que estaban ahí temerosos pidiendo que las cuevas los sepultaran, ellos no conocían al Señor. Las peñas y las montañas, estaban ahí queriendo que las cubrieran. Ellos no conocían del Señor. Por esa razón ellos pedían eso. Pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no vamos a tener ese temor. Porque el Señor, como les decía, a su tiempo Él nos va a levantar. Lógicamente, hermano, la ira del Señor no es para nosotros. Su palabra lo dice, ¿verdad? Que nosotros no hemos sido puestos para ira. Pero la ira que Satanás va a tener, hermano, en esos días, es así, va a estar en contra de nosotros. Por esa razón van a haber muchos muertos, mucha persecución a la iglesia del Señor. Pero sin embargo, recuérdese la promesa del Señor. Él nos va a proteger, Él nos va a guardar. Y por esa razón nosotros como cristianos debemos de estar contentos, esperando estos días, no preocuparnos. No como muchos, ¿verdad? Que nos preocupamos muchas veces cuando oímos del libro de Apocalipsis. No, esto nos debería dar ese aliento, ese gozo, esa bendición de saber que lo que Dios nos ha prometido va a ser una realidad para todos nosotros. Y dice aquí el comienzo de este de este capítulo. En el número 1 dice, después de esto, dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Estos ángeles, hermanos, son ángeles que ya estaban preparados o que ya están preparados. Y aquí en este pasaje que estamos leyendo se puede ver cómo en medio de ese cataclismo que acabamos de estar observando, de esos juicios del Señor, porque el juicio del Señor está corriendo, pero aquí se hace como un preludio, como que si este pasaje, este capítulo 7 es como que si está siendo insertado, como que si se detiene el juicio, porque estos 4 ángeles están deteniendo esos vientos.
Fíjese que ya había sucedido el terremoto, la luna oscura, todo, un caos total. Y después de eso venían esos vientos, que esos vientos, hermano, no eran los vientecitos que nosotros conocemos, ¿verdad? No es esa brisa que usted siente, ese airecito sabroso, no, estos eran vientos huracanados. Son vientos poderosos, hermano, los que esos ángeles están deteniendo. Pero eso va a correr siempre en el juicio de Dios. Esos vientos van a ser soltados. Y fíjese que los vientos, hermanos, tienen una capacidad tan grande. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay unos estados de aquí en Estados Unidos que suceden lo que se le llaman tornados. Esos tornados son tan poderosos que esos pueden levantar cualquier cosa. Camiones de carga, esos grandototes. Casas enteras, las arranca. Árboles, todo a su paso. Pero son nada más espacios pequeños, ¿verdad? Corre tal vez abarca unas 5 millas a la redonda o 10 millas a la redonda. Es lo que él va afectando. Pero fíjese cómo son de poderosos esos vientos. Estos que están deteniendo Los Ángeles son todavía más poderosos que esos vientos. Porque hay lugares aquí en la tierra donde los vientos corren a más de 500 kilómetros por hora. Y ya un viento de esa naturaleza, hermano, es para que arranque cualquier cosa. Hasta aún el mar se sale de su lugar ahí. Un viento soplándole hacia el mar, salen esos, los que se conocen como esos tsunamis, ¿verdad? Entonces estos ángeles dicen que estaban deteniendo esos vientos. Es como una pausa que se hace aquí. En el desarrollo que se viene, estos ángeles dicen que estaban ahí deteniendo en los 4 ángulos, en los 4 puntos cardinales que tiene la tierra, ¿va? Que es el norte, el sur, el este y el oeste, ¿verdad? En otros países se dice diferente, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos así se conoce, norte, sur, este y oeste, y creo que en muchos países también. Pero ellos estaban ahí deteniendo eso. ¿Por qué? Porque ese ángel dice que apareció. Estos ángeles aparecieron para que, detenían para que no soplase, dice, viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre los árboles. O sea, por eso le decía, este viento, estos vientos que esos ángeles están deteniendo son tan poderosos que, hermano, cuando sean sueltos estos en el juicio, porque el juicio ya se dio, eso no se va a parar, eso está detenido, eso está como que alguien va a salir a carrera. Fíjese que en el griego original esa palabra, cuando dice los vientos, los ángeles estaban deteniendo los vientos, no es que los ángeles estuvieran ahí deteniendo, no, ellos los tienen como agarrados. Los ángeles tienen como agarrados, porque el viento quiere salir, pero los ángeles como que se los tienen tomados así. No es que el ángel esté enfrente deteniendo, no, ellos los tienen así, agarrados. En el griego original esa es la idea que tiene esta palabra. Pero aquí podemos ver por qué estaba siendo detenido. Dice que Juan vi a otro ángel, dice aquí en el verso 2, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este ángel salió de la parte oriental, ¿verdad? Aquí es el norte. Ese ángel, hermano, venía de parte del Señor, ¿verdad? Y tenía una mayor autoridad sobre estos otros 4, porque él fue el que les dice que se detuvieran, que detuviesen esos vientos. Y la razón, dice la palabra del Señor, la razón por la cual él pedía que esos vientos fueran detenidos, dice que fue porque, dice, sale del sol y tenía el sello de Dios vivo. Ese ángel que salió tenía un sello en su mano, el ángel que salió. Y dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, aquí está la razón, que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esa fue la razón por la cual este ángel les pidió a ellos que se detuvieran. Y este ángel apareció con un sello en sus manos, el sello del Dios vivo, dice. Este pasaje, hermano, tiene cierta concordancia con un pasaje que se encuentra en Ezequiel. Ahí también se ve cómo el Señor, y si quiere lo leemos, en Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9:4. Allí se nos presenta esto un poco similar a lo que aquí vamos a observar de esta marca, ¿verdad? Dice Ezequiel capítulo 9, verso 4.
dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdonéis vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual, dice, hubiera señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Este relato que encontramos aquí, hermano, habla de unos verdugos que llegaron de parte de Dios, que iban a hacer este juicio que Dios ya había determinado para esta ciudad de Jerusalén. Y en medio de eso venía un escribano, dice, con un tintero en su cintura. El escribano era el que se encargaba, hermano, de escribir en aquel tiempo. Pero ahí la figura que saca es de este hombre, dice, que venía vestido de lino fino, que él era el que iba a ponerles la señal en la frente a las personas que aquí estaban gimiendo, que estaban siendo abrumadas por el pecado que en Jerusalén se estaba dando. Pero Dios, fíjese, el juicio lo envía. Él les dice, vayan y van a matar a todos. Pero a los que están marcados, a esos no les vayan a hacer daño. Entonces, esto que vemos aquí en Apocalipsis, que está diciendo este ángel, es casi similar a lo que aquí acabamos de leer, ¿verdad? Que el ángel, pues, le está diciendo a los otros ángeles que se detengan hasta que los siervos del Señor, aquellos temerosos de Dios, sean sellados, sean sellados por esa marca. No sabemos la marca que les pone, ¿verdad? Ellos dicen que solamente traían un sello de parte de Dios, el sello de Dios. Pero lo que yo ahora quiero resaltar más, hermano, para que quede clara esta enseñanza. En cuanto a estos 144,000, porque esos eran los que iban a ser sellados. Dice el apóstol Juan que él escuchó la cantidad que iban a sellar. Eran 144,000. Pero no nos vamos a enfocar muy adentro de lo que significa a ciertas áreas que aquí también hay, porque aquí hay mucho que hablar. Pero lo que yo quiero dejar un poquito en claro, según lo que yo he estado investigando, hermano, leyendo aquí en la palabra de Dios y haciendo ciertas investigaciones, es de que muchos hemos pensado y se han venido interpretando de diferentes maneras estos 144,000, ¿quiénes son? Algunos creen que son sellados porque van a ser los evangelistas del tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Algo otros dicen que solamente son personas que han sido selladas nada más para que pasen la tribulación. Algo otros comentaristas piensan que, por ejemplo, estos mismos 144,000 se encuentran en el capítulo 14. Y en el capítulo 14, hermano, lo que habla es también que estos 144,000 están, dice, en el monte de Sión con el Cordero de Dios. Y hay algunos comentaristas de la palabra de Dios, muchos estudiosos, que dicen que estos 144,000, con esos 144,000 del capítulo 14, no son iguales. Ellos hablan de un pasaje que está en el libro de Crónicas, donde habla de que iban a haber 288 cantores y iban a ser 2 grupos, haciendo 144, pero ahí solo hay 144. Aquí están diciendo 144,000. Entonces, todas esas cosas se escuchan que están bien, ¿verdad? Yo no voy a decir, y yo tampoco quiero que ustedes crean lo que yo, así como lo estoy diciendo. Usted estudie por su cuenta, ¿verdad? Hágalo por su propia cuenta. Pero lo que yo informándome y leyendo aquí la palabra de Dios y tratando de encontrar otra manera de quiénes son estos 144,000, ¿verdad? Y por qué están siendo sellados. Hermano, no encuentro ninguna referencia a que signifique que estos 144,000 sean los evangelistas del tiempo de la gran tribulación. Y la razón es porque no se les dice, no se mencionan en ninguna parte más. Ellos nada más son sellados
y son los que van a atravesar. Fíjese, no son evangelistas porque, en primer lugar, no son gentiles. Son, dice aquí, como acabamos de leer, los hijos de los hijos de Israel. O sea, son israelitas. Son de Israel. O sea, esos no son de Japón, de Colombia, de México, de ningún país. Como algo otras sectas también que así lo dicen, ¿verdad? Que ellos son los 144,000 que van a ser salvados. Pero no, aquí dice que son 144,000 judíos. O sea, no está hablando de ninguna otra cosa. Y usted acaba de escuchar que iban a sellar a 12,000 personajes de cada una de estas tribus de Israel. Porque Israel, hermano, tiene 12 tribus. En aquel tiempo se dividieron. Las 12 tribus, una agarró para el sur y otra agarró para el norte. 10 estaban en el norte y 2 se fueron al sur. Entonces Judá y Benjamín fueron las que se fueron para el sur. Y las otras 10 se fueron al norte. Esas dicen que están desaparecidas. Pero Dios, que conoce todo, hermano, Dios las conoce dónde están. Y aquí mire, en el tiempo que antes de que Él derrame, porque esto que usted está escuchando, los sellos que empezó a destapar el Señor, es como la antesala de la gran tribulación. Todavía no está tan fuerte, fíjese. Pero antes de que la ira de Dios caiga, Él sella a estos israelitas. Y estos israelitas no van a ser tocados. Fíjese, va a venir juicio, va a venir de todo, pero estos sellados son los que van a atravesar la gran tribulación con el propósito de alcanzar también a los demás judíos. Porque mire, el 144,000, el 12, es un número que es bien utilizado en Israel. Ese número, hermano, es como dicen el número del reino. Porque si usted se da cuenta aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, también ahí dice que cuando a Juan se le mostró la ciudad de Jerusalén, él pudo observarla, dice, y él le vio 12 puertas. Él vio 12 nombres, los 12 nombres de los apóstoles. Él ve también aquí, cuando ve la visión allá en el cielo, él mira 24 ancianos. 12 más 12 son 24. Mira que los fundamentos también, las piedras, todos son 12. O sea, el Señor Jesucristo, aun cuando aquí eligió, Él bien pudo haber elegido los 70, ¿se recuerda de los 70 discípulos que Él mandó a predicar? Él bien pudo haber dicho, sí, 70, vénganse conmigo, ¿no? Él eligió 12. Por esa razón, el número 12, hermano, tiene un gran significado. Y el 12, hermano, es el número global de Israel. O sea, por esa razón se cree también que estos 144,000 no es exactamente 144,000, sino que son simbólicos. Es un número simbólico. O sea, es la totalidad de Israel. Por eso digo que Israel es sellado. Van a morir muchos. Pero van a ver esta parte de Israel que va a atravesar. Porque dice la Escritura que va a morir 1/3, creo, de israelitas. En la gran tribulación. Entonces, estos judíos, hermano, estos que son sellados aquí, no son los que van a traer el gran avivamiento. No son. Yo he buscado dónde. El único pasaje que quizás la mayoría se apoya, hermano, es en el pasaje de Joel, en su capítulo 2, verso 28, donde dice, después de estas cosas, o sea, cuando está la tribulación que se está dando, después de estas cosas, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice que vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice que sobre las siervas y sobre los siervos será derramado el Espíritu Santo. Ahora la pregunta que se hacen muchos es, si estos 144,000 fueran los que dicen ser, que son evangelistas, y que esa profecía de Joel es la que está señalando aquí esto, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque allá dice que iba a derramar sobre siervas, sobre mujeres. Y sobre jóvenes, sobre niños. Y aquí dice que son 144,000 hombres jóvenes vírgenes. Esto dice que no se metieron con mujeres. Entonces, ahí usted puede comprender cómo es que a veces se confunden las escrituras, ¿verdad? Cuando uno no escudriña un poquito más. Porque se puede ver con claridad que ese derramamiento que va a haber,
Me imagino que va a haber ese derramamiento para todos los cristianos de ese tiempo, que estemos todavía en la tribulación. Pero no para los 144,000 que aquí están sellados, que estos son israelitas. Aquí lo dice la Biblia, que estos son hombres vírgenes, no se casaron. Algunos predicadores dicen que estos de que no se casaron y que son vírgenes es porque estaba tan caótica la situación que ellos dijeron, no podemos encontrar mujer, porque la situación está bien difícil. No, hermano, esto no se trata de eso. Aquí se trata de que ellos es una decisión personal, hermano, así como el apóstol Pablo. Es que el apóstol Pablo, él se quedó sin mujer, él no se casó. Pero aquí ellos tomaron esa decisión de quedarse de ser vírgenes, fíjese. Y ellos son los que dice van a acompañar al Cordero, que han andado con el Cordero. En el capítulo 14 lo dice más claramente. Entonces, lo que yo quiero darles a entender, hermano, es que y otro punto que hay en esta lista, que esta lista, hermano, es bien diferente de las demás listas que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Están unas listas por el lado materno y están unas listas por el lado congregacional o el lado de sitios también, de cómo fueron ellos repartidas el terreno de Israel. Hay listas así, pero todos comienzan desde Rubén, que es el primogénito, ¿verdad? Pero de ahí, aquí se ve que el primogénito, fíjese, el que aparece primero es Judá. Y otra cosa, está también aquí la tribu de Manasés. Y quitaron una tribu. Aquí no aparece la tribu de Dan, por ejemplo. Y a José, que fíjese que en las otras listas de las tribus, no aparecía José. Pero en esta lista, aquí está la tribu de José. Una doble porción. Porque eso fue lo que Jacob, antes de morir, le dio a su hijo José. Doble porción. Por eso que él, tanto a Efraín como a Manasés, él los adoptó como hijos. Jacob. Y por eso aquí, mire, ya en el final de la historia, José aparece también aquí en esta tribu. Dan no aparece, hermano, porque Dan fue una de las tribus que se pervirtió. Fíjese que Dan era la tribu más grande. Es más, es la que usó más territorio de Israel. Pero Dan cometió un grave pecado ante los ojos de Dios. Y por esa razón nosotros también debemos de guardarnos de eso. Dan se hizo idólatra. Dan, fíjese, lo que hizo fue que cuando ellos se vieron que no se sentían bien en la tierra del Señor, donde ellos habían sido ya elegidos, se fueron a buscar otro lugar. Y hallaron un sitio bonito, pero allá habían unas personas que vivían ahí, moraban ahí. No sé si eran amorreos los que estaban, pero ellos encontraron esas personas y lo que hicieron fue matarlos para ellos tomar ese lugar. ¿Y sabe qué hicieron? Ellos tenían ídolos. Esas personas ahí que vivían en esas tierras tenían ídolos. Los habían construido. Y ellos lo que hicieron esos ídolos, lo que hicieron es agarrar esos ídolos para ellos. Dejaron de adorar al Señor y comenzaron a adorar los ídolos hechos por las personas que vivían ahí. Entonces, y esto, hermano, que hizo Dan, fíjese, él les pidió a la tribu que dejaran de adorar al Señor, a Jehová, y no que dijeron ellos, aquí les vamos a hacer a ustedes sus altares para que no vayan hasta Jerusalén. Aquí pueden adorar a cualquier muñeco de eso, becerro. Ellos tenían un toro, un becerro. A ese becerro adoraban. Y esto lo practicó Dan por más de 500 años. Por esa razón también ya en el principio, allá en Génesis, en el capítulo 49, habla cuando están siendo bendecidos de parte de Jacob. Y fíjese que a Dan, Jacob no le dice nada bonito. Si quiere me acompaña lo que le dice. Está en Génesis capítulo 42. En Génesis 42 dice 49. Génesis 49. Déjeme ver dónde lo tengo. Génesis 49, en el capítulo 16. Génesis 19, 16. 49, 16, perdón. Dice allí, Dan, dice, juzgará a su pueblo. Esta fue la bendición que le dio Jacob. Como a una de las tribus de Israel, dice. Será Dan, oiga lo que le dice, serpiente junto al camino. Víbora junto a la senda. Fíjese cómo lo pone. Que muerde, dice, los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete.
Tu salvación, dice, esperé, oh Jehová. Porque esa salvación, sí, Dan va a ser salvo, pero ellos van a tener que pasar los juicios de la retribución. Y pienso yo que como, miren, Israel no se sabe exactamente, ellos pues no conocen exactamente ya a las tribus cómo están. Pero de Dan quizás va a ser la gran mayoría que va a morir en el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Porque Dan, hermano, él fue una tribu desobediente, fue desobediente a la palabra del Señor. Y ese es el cuidado que nosotros también debemos de tener, hermano, de no ser idólatras, ¿verdad? No podemos adorar, tal vez no adoramos ídolos, pero a veces adoramos muchas cosas, ¿verdad? Los hijos, adoramos los trabajos, adoramos nuestros vestuarios, adoramos nuestros vehículos, adoramos cualquier cosa, nuestras casas, les hacemos tantas cosas, hermano. Pero Dios quiere que, mire, uno tenga lo tenga como que si no lo tiene. Porque la verdad que al único que se le puede adorar y de verdad honrarlo es a nuestro Padre Celestial. Entonces Dan no lo hizo así. Dan dijo, no, aquí está tu becerrito y aquí ahora. Y mire lo que pasó. Que en la lista esta que hemos leído, él no aparece. Está quitado. Y él dice, sí, él va a esperar la salvación en Jehová, en el Señor. Porque ellos sí van a ser de los que van a ser salvados en esos tiempos. Entonces, los 144,000 hermanos están aquí con ese objetivo de pasar la gran tribulación. En medio de todo eso ellos van a ser guardados, van a ser protegidos, ¿verdad? Así como cuando Dios derramó los juicios allá en Egipto, ¿se recuerda? Cuando Dios mandó todas las plagas a Egipto. Y allí estaba Israel, hermano. En ese país estaba Israel. A veces nos preguntamos, Dios mío, entonces en la gran tribulación nosotros vamos a recibir esos. No, fíjese. Dios sabe cómo lo va a hacer, hermano. Fíjese que en ese tiempo fue la sangre que ellos habían puesto en los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte, cuando pasara, no los tocara. Y ninguna plaga tocó nada de Israel en la tierra de Gosén, donde ellos estaban. Todo Israel quedó destruido, Egipto quedó destruido. Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, ahí no pasó nada. Entonces, estos 144,000 están siendo sellados para eso. Van a pasar una gran tribulación, pero al final de los tiempos, como dice el apóstol Pablo, todo Israel será salvo. Todo. Porque dice el Señor en su palabra que Él va a derramar espíritu de oración, espíritu de arrepentimiento. Y entonces ellos van a abrir los ojos, porque hasta ahorita Israel está esperando. Una gran parte de israelitas, porque hay unos que se han hecho ya seculares, ¿verdad? Unos ya se olvidaron de las costumbres de ellos, de la forma bien firme. Pero hay un grupo ahí, hermano, en Israel, que se llaman los ortodoxos. Ellos están viviendo casi igual, pues, como antes. No tienen contacto con las cosas de la ciencia de afuera, del mundo, pues de todo lo que el mundo tiene. Ellos están bien lejos de toda esa comunicación, ¿verdad? Pero ellos sí están esperando todavía al Mesías. Por eso es que el anticristo, que es el que va a estar aquí ya, porque ya aquí el anticristo ya tiene control sobre las cosas, él los va a engañar, porque él se les va a presentar como el Mesías prometido. Él les va a levantar, él les va a restaurar ese templo, que han pasado siglos, hermano, que el templo de Jerusalén, que fue destruido 70 años después de que el Señor Jesucristo se fue, hasta la fecha, ese templo no lo han reconstruido. Y dicen que ahorita no pueden porque está la mezquita de los musulmanes, ¿verdad? Está la otra parte que guardada por Jordania, dice, y está la parte que guarda Jerusalén. Entonces, en esa área, en esa parte, en ese triángulo así, es donde tiene que estar el templo. Pero ahorita no pueden hacerlo porque es imposible. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios no hay nada imposible. Él sabe el día y el momento cuando eso va a suceder y se va a dar y ese templo se va a reconstruir. Al igual como fue la nación de Israel. Fíjense que para que la nación de Israel esté allí ahorita como nación, la Biblia decía que en un día nacería la nación, en un día. Y para que una nación nazca en un día, hermano, si no, mire usted ahorita, si usted lee historia y vaya a ver los kurdos, por ejemplo. Vaya a ver todas esas tribus nómadas que hay allá que están reclamando tierras hasta la fecha y tienen años. Pero Israel, como tenía profecía, aquí en la palabra del Señor, ya Dios lo había hablado, dice, en un día nacerá. Ellos se levantaron esa mañana, no siendo nación, pero a las 4 de la tarde las Naciones Unidas estaban declarando el Estado judío de Israel. ¿Por qué? Cumpliendo lo que Dios ya había establecido. Entonces, hermano, Dios es el que sabe todas las cosas y cómo las lleva. Y estos 144,000 los va a preservar porque es la nación santa. Es el linaje, es la raíz, hermano, de donde nosotros hemos agarrado. Porque la salvación viene de ellos.
La salvación no proviene de ninguno de nosotros, de ninguna religión. Proviene de allí, hermano, de los judíos. Y ahorita, dice el apóstol Pablo, ellos han sido cegados por el momento. Imagínense, ahorita que están así, ¿y cuánta bendición hay? Dice, ¿cuánto más será cuando ellos sean restablecidos? Dice, será vida de entre los muertos. Porque va a haber vida, hermano, cuando Israel sea restablecido totalmente. Va a haber vida en este mundo. Ahorita, bendito sea Dios, nosotros hemos alcanzado la salvación por medio de lo que el Señor Jesucristo, un judío, vino a hacer aquí en la cruz del Calvario. Hemos alcanzado salvación por Él. Y estos 144,000, nadie va a estar ahí, hermano, predicando, enseñando, hablando no, hay un pasaje aquí en el libro de Apocalipsis que habla quién va a ser el que va a pregonar el evangelio eterno para esas fechas. Porque la otra multitud, que más adelante lo vamos a ver, la de vestiduras blancas que se presenta, esos son los santos, hermanos, que están saliendo de la gran tribulación. Por eso el Señor le dice a Juan, ¿y estos quiénes son? Y Juan no sabía, pues, tú lo sabes, Señor, le dice. Y él le explica, estos son los que han salido de la gran tribulación. Porque hay dos conceptos, está la gran tribulación y está la tribulación. Fíjate que el Señor Jesucristo ya se lo dijo a los discípulos, que iba a haber gran tribulación para ellos. Esa es la que Israel va a pasar, la angustia de Jacob, como se conoce. Pero allí le dice, la gran tribulación es la que se conoce, el final de los días. Entonces aquí la gran tribulación es esta, que de allí estaban saliendo todos los santos que están muriendo. Y esa es la multitud que de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de toda etnia. En cambio aquí son israelitas, hermano. Que ellos dicen, son sellados preservándoles la vida, para que ellos sean los que estén ahí llevando el mensaje Pero ya le voy a decir aquí, en el capítulo 7, en el verso 14, que le decía, en el capítulo 14, aquí vamos a encontrar lo que le estoy diciendo. Fíjese que dice, después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Por eso este hermano, un escritor, habla de que estos 144,000 que están aquí en este capítulo 14 no son los mismos 144,000 del capítulo 7. Porque estaban tocando arpas. Y como esos eran músicos, en el libro de Esdras puede hallar usted eso. Ahí decían que iban a haber dos grupos cantándole al Señor de 288 personas. Que en total dan 144. Por eso ese hermano piensa de esa manera. Y él atribuye que son diferentes. Pero la verdad que no, hermano, porque estas son las primicias. Esa es como una primicia que el Señor tiene allí, fíjese. Que son los que van a ser salvos, pues, en ese tiempo tan tremendo de la gran tribulación. Y dice que ellos cantaban un coro que nadie podía cantar. Pero lo que yo les quiero enseñar es el mensaje. ¿Quién va a proclamar el mensaje? Dice aquí en el verso 6 del capítulo 14, vi volar, dice Juan, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo, dice, a los moradores de la tierra. Aquí dice, mire, a toda nación, ahí no dice solo Israel, a tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Oyó? Ellos son los que van a predicar el evangelio eterno. Ángel dice aquí. Aquí no está hablando de hombres. Y fíjese que aquí de los 144,000, estos que están ya aquí, dice que son hombres que han sido redimidos. Porque Israel va a ser redimido. Los que están aquí ya en el monte de Sión con el Señor Jesucristo y el Cordero. Y ahí ya declara quiénes eran estos 144,000 del capítulo 7. Dice que son vírgenes. Son personas que no se anduvieron con mujeres. El hecho que usted tenga esposa no quiere decir también que usted es inmundo, no, hermano. Me debe a su esposa, usted tranquilo, ¿verdad? Aquí está hablando de los que, por ejemplo, son adúlteros o son fornicarios. Eso sí, están en problemas. Pero los que tienen a su esposa y que tengan relación con su esposa, eso no es problema. Ellos decidieron ser inicuos, decidieron ser célibes, no tener mujer, pero esa fue una decisión de ellos, ¿verdad? Que ellos fueron los que decidieron no tener contaminación con mujer. Pero ellos, dice, aquí están. Y dice, son las primicias del Señor.
las primicias de lo que él anunciaba, ¿verdad? De la salvación para Israel en esos tiempos. Entonces, lo que he tratado con la ayuda del Señor de que quede un poco claro, no me he profundizado, hermano, por el tiempo, porque aquí se requiere de un montón de tiempo, que a los 144,000 no va a haber ningún avivamiento. De ese sentido que muchos proclaman, que dicen que en esos días todavía la salvación del Señor. No, hermano. Se van a salvar, sí, muchos de los que todavía, porque aquí van a haber cristianos todavía, en los 3 años y medio de tribulación van a haber cristianos. Esto es por lógica. En esos tiempos sí van a haber cristianos, hermano, de verdad. Vamos a salir a predicar a las calles, vamos a buscar a los que sean, ya decididos a que nos maten, porque eso va a pasar. Pero esos van a seguir salvando gente, porque la gente cuando mira la realidad de las cosas, al igual como pasó allá con Noé, que cuando ya vieron que de verdad era que ese montón de agua estaba cayendo, pues ahí fue tremendo, porque ellos ya la puerta Dios la había cerrado. Pero aquí Dios va a dar esa oportunidad hasta esa fecha. Pero después de esos 3 años y medio, hermano, no va a haber otro mensaje para los gentiles, porque por eso el Señor Jesucristo se lo dice en Mateo, ahí en el capítulo 24, 21, verso 21. Por eso Él les dice eso. Dice que este evangelio será predicado, dice, a todas las naciones. Y entonces, dice, vendrá el fin. ¿A qué fin se refería ahí? Al fin de la iglesia, el tiempo de gracia. Hasta ahí llegó. Porque después en el verso 5 ya les dice, ustedes, cuando escuchen y cuando vean, dice, lo que habló Daniel, de la abominación desoladora, dice, entonces ustedes huyan lo más lejos que puedan. Es la única solución que les da el Señor en ese momento, ¿ves? Que huyan. Porque allí ya inicia Dios, ya Dios viene, cierra el capítulo con la iglesia y se vuelca a Israel. Ahí ya empiezan los tratos con Israel. Así es como esto va a concluir, hermano. Pero que ustedes le estén diciendo, no, aguántese, en la gran tribulación usted se va a salvar. Sí se puede salvar, hermano, en los 3 años y medio, que todavía va a haber palabra de Dios, que todavía va a haber misericordia del Señor, va a poder usted alcanzar salvación. Pero le voy a decir algo. La Biblia nos dice aquí unas palabras también que también nos tiene que hacer pensar. Usted que no ha conocido al Señor. Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino dice es de quien Dios tenga misericordia. Entonces aproveche mejor hoy. Hoy que Él está teniendo misericordia. No vaya a ser que en esos días no alcance usted misericordia, hermano. Y usted confiado ahorita diga, pues no. Si va a haber todavía oportunidad en esos tiempos, pues en esos tiempos me hago cristiano. No, no es de usted. Dice que no es del que quiere. Eso lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo. No es del que quiere ni del que corre. Es de quien Dios tenga misericordia. Entonces, no se esté confiando. Esta palabra de Dios es para usted que no le conoce. Para que usted se prepare. Para que usted no esté pensando que la vida continuará igual. No. Y le sabe por qué también le digo que en los días de la gran tribulación ya, de la ira de Dios, cuando ya Dios suelte su ira totalmente, porque lo que leímos al principio en los sellos, eso es como cuando usted llega a comer. Y le dan un, primerito, le dan un, ¿cómo le llaman? Un entre, ¿va? Que le ponen unas cositas ahí para mientras llega la comida sólida. Pues esos 3 años y medio, y eso que usted vio, esos sellos, ese cataclismo que se empezó a ver, el terremoto, la luna oscura y todo aquello bien tremendo, pues eso nada más es eso. Pero la ira de Dios no ha comenzado todavía. Cuando ya la ira de Dios venga es cuando la iglesia, mire, arriba, a gozarnos con el Señor. A las bodas del Cordero que Él nos ha preparado. Pero ahí comienza Israel, que Israel sí, Israel va a pasar la gran tribulación, incluyendo estos 144,000, que ya en el capítulo 14 aparecen que ya están allá con Él en el cielo, porque ahí dice el monte de Sión, pero dice que ahí están los 4 seres vivientes. ¿Y esos dónde los vimos? En el cielo. No, los 4 seres vivientes no los vimos aquí, los vimos en el cielo. Entonces, para que usted no se esté haciendo la idea de que pues hay tiempo todavía para mí. No, hoy, dice su palabra. Si hoy oyes mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque no sabemos, hermano. El día y la hora nadie la sabe. Mire, a veces uno piensa que va a tener años de vida, ¿verdad? Pero usted no sabe. Nosotros ayer, por ejemplo, visitábamos unas personas que fuimos a ver por una diligencia que íbamos a hacer. Pero nos damos cuenta que al hermano que lo veíamos ahí, que era un pastor, pues él murió. Gracias a Dios era un pastor. Era un creyente en el Señor. Él ya está con el Señor.
Pero lo que le quiero decir es que uno a veces cree que pues, la vida de las personas las va a ver siempre y no. Por eso es que Dios le dice a usted, prepárate hoy. Acepta hoy la invitación que el Señor está haciendo en su palabra. Todo esto, hermano, lo que está diciendo el Señor es prepárense. Que esto es todo, hermano, que nos preparemos. Porque mire, no podemos nosotros estar aquí diciéndoles las cosas así, diciéndoles el miedo y metiéndoles y ustedes solo escuchando. No, la idea es que usted diga, entonces todavía tengo tiempo para prepararme. Porque aquí está ya anunciado. Él ya lo anunció, al igual como anunció el diluvio a Noé. Lo mismo está haciendo hoy. Y esto ha venido anunciado desde los profetas. Dice que cuando se termine se termine todo, ahí el misterio de Dios, dice, será consumido. Que es cuando el Señor ya le diga, consumado, perdón, ya el Señor diga, hasta aquí, se acabó. Entonces, hermano, amigo, perdón, usted que tiene la oportunidad, y nosotros, hermanos, que tenemos todavía la oportunidad de podernos a cuenta con el Señor, ¿verdad? De caminar con Él, de tratar de hacer lo mejor que podamos. No somos perfectos porque nadie es perfecto, hermano. Dios dice que vamos a alcanzar la perfección cuando venga lo perfecto. Pero en cuanto dependa de nosotros, luchemos, porque esa es la idea, luchar. Porque si nos quedamos nosotros con nuestras propias cosas, nuestros propios caprichos o nuestros propios pensamientos, no, hermano. Se trata de que cada día tratemos de decir al Señor, ayúdame, quiero vencer esta parte de mi vida. Entonces, nos queda claro, hermano, que para esos días no habrá que estos 144,000 son evangelistas. No, eso no es así. Entonces, apercibámonos de esta verdad y mejor busquemos al Señor ahora, que está la oportunidad de hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos y siempre con ayuda del Señor, pues los espero para la próxima semana, si el Señor nos permite. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, porque me diste la oportunidad de poder presentar tu palabra, Señor. Sí, yo sé, Señor, que hay muchos que quizás no estarán muy de acuerdo en lo que hoy escucharon, pero así está aquí escrito, Señor, en tu palabra. Y no podemos añadirle, ni quitarle, ni inventarle, ni decir otras cosas solo por salir del momento, porque las personas no se sientan mal, sino que hay que hablar la verdad, Señor. Y eso es lo que en esta oportunidad yo he tratado de hacer, Padre Santo. Te pido que me ayudes siempre a hacerlo y que también esta palabra sirva para aquellos que no te conocen, Señor. Que puedan ellos también recibir esta bendición y puedan venir un día, Señor, a tus pies, Padre. Para que así sean librados, Señor, de ese tiempo de ira que va a venir a esta tierra y podamos así gozarnos todos allá en ese lugar que tú has ido a preparar en las bodas del Cordero. Gracias te doy, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Dios. Recuérdese, lo espero siempre. Su programa es Pan de Vida, transmitiéndolo desde aquí, desde Los Ángeles, California, y en la ciudad de Norwalk, ¿verdad? Ahí estamos, siempre se me olvida, pero ahí estamos en la ciudad de Norwalk. Si nos quiere acompañar, pues aquí estamos. Si nos quiere visitar, nomás contácteme a través de Messenger, ¿verdad? Porque a veces los teléfonos no los puedo contestar. Yo todavía trabajo, hermano, y a veces no tiene el tiempo uno de contestar, ¿verdad? Pero aquí estamos siempre para servirles en lo que podamos, ¿verdad? Llevándolos en oración siempre. A todos mis hermanos del Salvador que me piden oración, pues siempre los estamos llevando en oración. Gracias al Señor por todo y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga.